Continuamos con nuestro estudio de las influencias filosóficas en la teología y estamos en los inicios de la filosofía occidental. Y hoy nos corresponde empezar a ver a los clásicos, los grandes filósofos de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, que es donde comenzó la filosofía occidental formal, elaborada. Y el primero de esos personajes, un referente realmente, es Sócrates, el famoso filósofo Sócrates. Es un ateniense que sentía, él lo dice, por lo menos así lo recogen sus discípulos, que él sentía un llamado divino para enseñar a sus conciudadanos. Eh, Ejerció la docencia, especialmente entre los jóvenes, quienes lo admiraban mucho. Era muy popular, lo seguían. Eh, Sin embargo, eh, sus enseñanzas lo metieron en problemas, entró en problemas con las autoridades eh, atenienses por enseñar cosas distintas, por cuestionar muchas de las cosas que sucedían, las realidades, eh, y eso lo llevó a ser juzgado y al final a ser condenado eh, y perdió la vida eh, por causa de eso, porque cuestionó y porque se opuso a muchas de las cosas que estaban pasando en su mundo, en su época. Eh, es una historia muy interesante, es fascinante y a la vez trágica y triste. Bueno, algunas de sus ideas, ¿cuáles son sus pensamientos o su pensamiento, cómo lo podemos ir ubicando? Bueno, una cosa que sobresale en Sócrates es su método de enseñanza se le conoce como mayéutica, que es la enseñanza por medio de preguntas. Pero no son preguntas para que los estudiantes respondan correctamente las respuestas y a lo que han dicho. Son preguntas para pensar, para reflexionar, para poner las cosas de cabeza, digamos. Famosos sus diálogos socráticos llenos de preguntas. La mayéutica ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y hay otros personajes famosos que han hecho de este método su método. Jesús mismo, sus enseñanzas de Jesús, él hace mucho uso de las preguntas, esas preguntas que son eh, perturbadoras, digámoslo así. Bueno, ¿conocía Jesús el método de Sócrates o el método era una cosa que estaba en la época usado por otros maestros también? Bueno, son preguntas que nos llegan a pensar. Sus enfoques principales en sus ideas eran la epistemología y la antropología. La epistemología, es decir, aquella expresión y rama de la filosofía que tiene que ver con el conocimiento, cómo conocemos, cómo aprendemos la verdad. Y la antropología que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Eran sus enfoques. Bueno, él también decía que la naturaleza, el universo, tiene una finalidad última, no está hecho al azar para que no termine, no, va caminando hacia un final. Ese final no está definido, pero que hay un final le da un sentido teleológico a la historia, de telos, meta o final en el idioma griego. Y la meta del conocimiento no es el conocimiento en sí,
la meta del conocimiento es la virtud. Y debemos entender la virtud aquí como el carácter, es decir, la formación de la persona, del ser. Uno aprende para ser una mejor persona. Es la idea. Uno se educa para ser una mejor persona. Eso es una cuestión que hay que tomarla en cuenta y trabajar seriamente porque hoy la educación es muy pragmática, ¿no? Como mencioné al principio, muy, muy utilitarista. La educación es para el trabajo, la educación es para hacer algo, la educación es para ganarse la vida, eh, ya no es educación para ser una buena persona, para la formación del carácter, para la vida, sino es para el trabajo. Bueno, ahí viene de tiempo de Sócrates. Eh, el deber, lo que hay que hacer y la cuestión ética es determinante. Está vinculado con las virtudes, ¿no? El carácter. ¿Para qué uno tiene un buen carácter? Para cumplir. Él decía para cumplir con lo correcto. Y ahí viene la ética. La religión, cuestionaba la religión y esa parte de sus problemas venían por ahí. Más que mitología, pensando en su tiempo y en su época, es ética. Bueno, interesante. Esta es una manera de ver el mundo religioso de su época. Eh, es ética. Bueno, los cristianos y la teología cristiana ha dicho algo similar. Eh, la religión, más que una religiosidad, una práctica de ceremonias y cosas religiosas, es una ética. Interesante. Bueno, Sócrates fue muy influyente, por supuesto, tuvo muchos discípulos. El discípulo más destacado de Sócrates fue Platón, que es el siguiente personaje que vamos a ver. Él no escribió nada, Sócrates no dejó por escrito sus ideas. Los famosos diálogos socráticos son obra de Platón, su discípulo. Él recoge las obras de Sócrates y las publica en ese libro que se llama así, Diálogos Socráticos. Bueno, debo decir que hay algunos que piensan que Sócrates no es un personaje histórico, sino que es más bien un ideal que sus discípulos crearon, algo así como un maestro idealizado. Bueno, parece que hay suficientes pruebas históricas para decir que se trata de un personaje histórico. Y lo conocemos a través de Platón, que es quien escribió acerca de él. Bueno, dejamos a Sócrates ahí y algo hemos aprendido de Sócrates.